RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida Yoyana Ahumada, @Yoyiao, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letraria, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @rcr750 y la página web rcr750.com, donde transmitimos en vivo. En el programa de hoy que estamos compartiendo con el Señor de los Plátanos, tendremos con nosotros a Manuel Gerardo Sánchez. Me imagino que se escucha, ¿no? el megáfono. Tendremos a Manuel Gerardo Sánchez. Bienvenido, Manuel. Él es autor de la novela El revuelo de los insectos, publicado en España por la editorial Egales. Manuel, buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, Kira. Hola, Yoyana. Hola. Bueno, contentísimo de estar con ustedes. Gracias por estos minutos, por el espacio, por su lectura y sobre todo por la oportunidad de conversar con quienes nos escuchan, con sus audiencias. Sí. Antes de pasar a la entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Y bueno, este jueves, es decir, a las 11 de la mañana, fue presentado vía Zoom el libro producto de la 5ª edición del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, organizado por la ONG Autores Venezolanos, Team Poetero, La Poeteca y Banesco. Estén atentos porque posiblemente esta presentación la vuelvan a retransmitir a través de los canales de La Poeteca, ¿no? Pronto, si Dios quiere, tendremos a los ganadores del premio en el programa. La filóloga y escritora Irene Vallejo, nacida en Zaragoza en 1979, se convirtió el miércoles 4 de noviembre en la ganadora del Premio Nacional de Ensayo de España 2020, dotado con 20.000 euros, por su libro El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Un libro publicado por Siruela y del cual está hablando todo el mundo. Ya tiene 20 ediciones en apenas un año. Y bueno, ofrece un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado durante casi 30 siglos. Nuestra amiga, la poeta Carla Castro, necesita ayuda de parte nuestra, de parte de quien pueda pues dar, aunque sea una pequeña colaboración, porque se encuentra en la coyuntura de que gran parte de su familia está padeciendo COVID-19. Su tío falleció recientemente. Luego del fallecimiento de su tío fue diagnosticado su papá, que está absolutamente sobrepasado por la enfermedad, está en un estado delicado. Su tía también fue diagnosticada con el COVID-19 y en el interín le descubrieron un cáncer pulmonar. Y además de eso, también su mamá lo está padeciendo, aunque de manera muy leve. Todo esto ha superado la capacidad económica de su familia para responder económicamente y le deja con muy poca posibilidad para atenderlos. Ellos han ya recibido bastante ayuda de familiares y amigos, pero ya esto como que lo supera. Entonces, pueden comunicarse con ella a través del teléfono 0424-443-334, enviar por cele alguna colaboración a el correo bucare con K @gmail.com a nombre de María Oliveira, o por PayPal también al mismo correo bucare@gmail.com.
Agradeceremos su colaboración. La poeta Ana María Velázquez inicia la segunda parte de su taller Diosas de lo Femenino, un taller con la poeteca en el cual explora los arquetipos sombríos de lo femenino en la poética clásica. Se inicia el jueves 12 de noviembre y las inscripciones se gestionan por el correo lapoeteca2017@gmail.com. Más información pueden conseguirse en las redes de la Poeteca, especialmente en su Twitter, @poeteca1. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana de que la escritora argentina Camila Sosa Villada ganó este lunes 2 de noviembre el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2020 con Las Malas, una novela publicada el año pasado por Tusquets, Argentina, y en cuya contraportada se puede leer: es una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta a todas. Convergen en su ADN las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: la furia travesti y la fiesta de ser travesti. Camila Sosa Villada es natural de Córdoba, Argentina, donde nació en 1982, estudió tanto comunicación como teatro en la Universidad Nacional de Córdoba y en 2009 estrenó su primer espectáculo, Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti. El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2020 está dotado con 10.000 euros y es otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. La autora lo recibirá el miércoles 2 de diciembre en una ceremonia virtual en el marco de la importante cita editorial mexicana. Pueden leer más sobre este premio y sobre la autora en la sección de noticias de Letralia. Les recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, Manuel Gerardo, vi que tienes el libro. Los dos libros que mencionaron, el de Irene Vallejo y el de Camila, los tengo, ya los leí. El de Irene todavía me faltan algunas páginas, es un libro precioso porque es un recorrido desde Alejandro Magno hasta ahora. Es realmente muy bello y con una prosa casi poética, un lirismo sorprendente. No es un ensayo académico árido, repleto de citas a pie de páginas, que sí, que las tiene, porque es muy serio, es una investigación profusa, sesuda, pero la presentación de la escritura está lejana a aquellos mamotretos acostumbrados, quienes hemos pasado tantas veces por la academia a leer y más que a leer, a deglutir y a desmenuzar, porque siento que son textos que uno tiene como que procesar mucho para poder llegar, extraer con una claridad tal cual luminosa, bueno, lo suyo, lo suyo. ¿Cómo te envidio, Manuel Gerardo, que tienes ese libro? Yo quiero leerlo. Ay, no me digas esto, porque te busco la forma de mandártelo. O sea, mira, me ha pasado mucho de amigos que me dicen, ¿leíste tal cosa? Y yo, ya lo leí. Entonces, claro, me siento, o sea, es que yo no hago nada. Milagro Socorro, cuando me entrevistó a propósito del libro, me pregunta, y bueno, ¿y básicamente cómo es tu trabajo diario? Y yo le digo, entre 4 y 5 horas de lectura, imagínate tú, y después 3, 4 horas de escritura. Entonces, claro, básicamente me dedico a leer y a escribir. Entonces, claro, Jorge, dime, me siento muy mal. Pero mando libros, ojo, mis amigos en Venezuela, mis amigos escritores, cuando por alguna necesidad o académica o por algún interés meramente literario, si está en mi alcance, si el libro, digamos, es fácil de conseguir, por supuesto que estoy a la orden, siempre que también mi presupuesto lo permita. Por supuesto, maravilloso. Bueno, toca la presentación, toca presentarte ahora. Como saben, toca entrar en materia. Como saben y como ya lo hemos estado, bueno, Manuel Gerardo se introdujo prácticamente solo al hablar de cómo estaba trabajando, pero necesitamos ubicar a los que nos están acompañando hoy, pues en materia. ¿De quién eres tú? Hoy tenemos a Manuel Gerardo Sánchez, quien es historiador graduado en la Universidad Central de Venezuela con honores de Magna Cum Laude
Además, aquí en el país hizo el diplomado en la Universidad Católica Andrés Bello de la Universidad Metropolitana de Géneros Literarios, y en Barcelona hizo No, en de la España. Católica. De la Católica, pues yo puse sí. la Metropolitana. Que no la pasa nada. Okay. No pasa nada. Y en España, el máster en Literatura Comparada y Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado los libros de cuentos Sangre que lava con Editorial Punto Cero y El último día de mi reinado con la editorial Ignio. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa en Estados Unidos 2017 y el Premio de Cuento Residencia Artística La Rectoría en España 2015, así como la mención honorífica en el 9º Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores en el 2015 y mención honorífica y publicación de la Universidad Central de Venezuela por la investigación Evas de Delantal y Perifolio 2009. En 2017 obtuvo la beca de residencia artística del Centro de Arte Camac en Francia y actualmente es editora asociada del portal de noticias El Estímulo y colabora con el diario digital The Objective en Madrid. Manuel tiene más de 10 años de experiencia en editoriales y medios de comunicación impresos y digitales. No solo ha estado vinculado a la escritura, sino a la edición. Se ha especializado en creación de contenidos web, edición para plataformas digitales, ha trabajado en radio, en televisión, ha hecho de redactor, editor, corrector, de crónicas, reportajes, entrevistas, cuentos y de varios géneros, ¿no? Y ahorita nos acompaña hoy porque acaba de publicar en España, donde reside, su novela El revuelo de los insectos por la editorial Egales, especializada en literatura LGTBI, que lleva 25 años publicando títulos tanto de ficción como de ensayo, algunos de ellos ampliamente reconocidos en el ámbito académico, al convertirse en pioneras en el tratamiento de cuestiones como la teoría queer, la interseccionalidad o la traducción al castellano de títulos de autores reconocidos en estos campos de conocimiento. Bueno, muy recontra bienvenido, Manuel. Gerardo, Ay, gracias. Me hace muy feliz que puedas estar aquí con nosotros hoy. Bueno, primero agradecerles a los tres por la oportunidad, luego por esta introducción que creo que ha sido la más desbordante y generosa que alguna vez haya escuchado de mí. O sea, yo nunca, cuando la gente me pregunta si soy escritor, lo niego, lo que digo es que escribo o que soy en todo caso narrador, y escucharlos a los dos con tanta generosidad, pues no puedo sino agradecerlo. En relación a la editorial, a Egales, es muy, muy importante de verdad lo que dijiste y cómo la presentaste, porque Egales justo este mes, o sea, hoy, está cumpliendo 25 años. Y cuando digo hoy, es literalmente hoy, porque comenzó algo así como un 5 o 6 de noviembre. Ahora mismo no me llega la fecha, pero es esta semana, su semana de aniversario, perdón, y son 25 años y es una editorial que no solo es pionera en España, fue la primera. Su editora y fundadora, Mili Hernández, embriagada por los libros de las míticas Oscar Wilde, la librería de Nueva York, o otra muy importante en Londres, cuyo nombre ahora no me acuerdo, embebecida y extasiada, dijo: yo quiero hacer esto en mi país, y lo hizo en España. Entonces, claro, estar en ese catálogo, soy el primer venezolano narrador que está allí, y me siento sumamente agradecido y sumamente orgulloso, no por lo que yo haya hecho, sino orgulloso por la labor de estas mujeres. Son 3 editoras que han hecho tanto para la difusión de textos fundamentales como, por ejemplo, El pensamiento heterosexual de Monique Wittig. Ellas son las que editan a Monique Wittig. Textos fundamentales de Beauvoir, textos fundamentales de Foucault, no porque editen directamente a Foucault, sino porque editan a muchos académicos que diseccionan, que estudian, que acrisolan, purifican el pensamiento de Foucault, entre otros filósofos postestructuralistas. Entonces, claro, son grandes nombres y aparece un niñito, bueno, ya no tan niñito, sino un viejo de casi 40 años, venezolano, con muchas canas, y claro, estar allí de verdad me granjea de una satisfacción enorme, no de orgullo, de satisfacción, porque siento que todos estos años
que he hecho algo muy diferente en mi país. Yo estoy escribiendo acerca de homosexualidad desde el día 1 que empecé a publicar, porque cuando trabajaba en Exceso con Benami Fiman primero y después con Boris Muñoz, que es el actual editor de opinión del New York Times en castellano, yo ya publicaba crónicas de travestismo o de transgénero. Entonces, claro, todos esos esfuerzos y todos esos acercamientos que en su momento eran periodísticos y tímidos también, cometí errores, me caí, usé términos que no eran los correctos, ojo, el glosario de la teoría queer se ha engrosado mucho, son muchos años de estudios, ahora parecen más palpables. Y yo entiendo que haya unos cruces que ofusquen. Y claro que cometí esos errores, hoy siento que por algo tenía que hacerlo, ¿no? Entonces me siento muy, muy contento, pero también es verdad que busco que no me encasillen, porque aquí en España algunos periodistas me han entrevistado y me han dicho si lo que yo hago es literatura queer. Yo quisiera creer que no, yo quisiera creer, o sea, ahí está el elemento queer, porque yo soy queer, porque bueno, muevo mucho las manos, tengo anillos, estoy casado con un hombre, o sea, en fin, sí, pero no quiero que como que se encajone, porque siento que ahorita, sobre todo en este proceso que estoy como de limpieza de mi escritura, de limpieza de pensamiento sobre todo, y del lenguaje, mi intención, y sin duda es una intencionalidad literaria, no es exclusivamente literatura LGTBI, pero entiendo que también hay unas demarcaciones y unas etiquetas que ayudan en el mercado, que hacen una presentación a veces ostentosa, otras sofisticadas y otras peyorativas, y uno se tiene que ajustar, o las tiene que admitir. Dicho esto, me puedo ir. No, mira, Manuel, bueno, le damos la bienvenida a Yoyi, que se acaba de integrar. Me acaban de tocar la puerta, llegaron los libros, llegó el libro de Camilo Pino, que lo tendremos prontamente también. ¡Qué emoción! Qué bueno. ¡Qué emoción verte, Yoyana! Ay, pero yo no estoy producida. ¿Cómo estás, mi amor? Estás preciosa y me da muchísima ilusión verte. Ay, no, este programa me emociona mucho. Hemos hecho todo para y a mí. Y los felicito, de verdad. Justamente iba a decir esto, del agradecimiento hacia ustedes por esta perseverancia. Hay una palabra muy bella en castellano que se trata de perseverar por cosas y objetivos nobles o buenos, y esa palabra se llama obduración, y se las quería compartir por la obduración a este trabajo de dar voz y de mostrar a tantos autores que están haciendo cosas maravillosas en Venezuela. Mira, la semana pasada me entrevistó Radio Nacional de España y me dijeron que si en Venezuela existían otros autores que tocaban literatura queer o feminista, y dije, muchos, solo que lamentablemente no nos vemos. Y entonces, claro, la gente piensa directamente en Boris Izaguirre, por ejemplo, pero Boris no hace específicamente literatura queer. Tiene cosas, y es muy interesante, ¿cómo no? Pero no se puede confundir la literatura queer con la sexualidad de la gente, que es algo muy común. Entonces digo esto porque los tengo que felicitar por esta resistencia y por seguir mostrándonos a tantos. Okay. Muchas gracias, hermano. Gracias, Manuel Gerardo, qué bello. Tengo que preguntarte, tienes 2 libros de cuentos ya publicados y de repente saltas a una novela, y me gustaría ver ya desde el punto de vista literario, o el punto de vista creativo, cómo es ese salto de un género al otro, y además, como has estado hablando de esta editorial, que bueno, yo no sabía que esta editorial tenía ya 25 años en esto, me gustaría saber cómo llegas a la editorial. ¿Cómo llegas? Respondo a tu primera pregunta. El salto
fue orgánico. No se me olvidará nunca una reunión que tuve con el poeta Alexis Romero hace muchos años, antes que él también se fuera a Argentina. Él me dijo, yo creo que tienes una pulsión y una necesidad de escribir más y no lo estás haciendo, creo que te estás encorsetando. Y en el momento pensé que era una pedantería suya, de esa gente que sabe mucho y que cree que te tiene que explicar quién eres y hacia dónde vas. Y yo también en mi pedantería y en mi engreimiento sentía que no tenía que escucharlo, pero resulta que no, que era todo lo contrario, que él tenía razón. El revuelo es tan solo, y esto lo quiero aclarar, y me encanta tu pregunta porque pienso que es aguda y yo que siempre pienso con dobles sentidos, creo que la haces porque detectaste, colegiste cosas en el libro. Esto es un acercamiento a la novela, no es una novela, es una novela porque primero es muy corta, son apenas 135 páginas, no es una novela con... Ahora lo puedo decir, quizás hace unos meses me hubiese costado desenmascararme y desnudarme con la franqueza que lo estoy haciendo ante ustedes tres, pero esta novela apenas son unos pasos tímidos para lo que estoy en este momento haciendo, que estoy escribiendo, me estoy planteando una novela con todas las letras, ¿no? Y era una necesidad de probarme a mí, sobre todo, de imponerme retos. Yo no soy un hombre conformista, mi mayor miedo en el mundo, y quienes me conocen, Yoyana y yo hemos hablado de esto, la mediocridad es algo que me espanta y es algo que me espeluzna. Entonces, me estaba como poniendo en retos y siento que el revuelo es un primer acercamiento, gracias a Dios, bienaventurado, angelado, porque la verdad es que he tenido muy buenas críticas y además fue leída aquí en España fue leída por una importantísima agencia literaria que se interesó. Y voy al punto del cuento de la novela con este dato, no es una chonería porque lo saco a cuento. Esta editora, esta persona que leyó el libro me dijo, no terminaste de soltar de soltarla, tenías que soltarla. Yo le hubiese dado 50, me dijo, 50 páginas más, y eso hubiese sido, incluso me dijo, estaríamos trabajando. Y cuando digo una importantísima agencia literaria, no estoy hablando de, una gran agencia. Entonces, estoy muy satisfecho por lo que he conseguido, estoy muy satisfecho por las críticas que ha recibido, pero también estoy consciente que es un camino que estoy recorriendo y que no es definitivo. Ahora bien, ¿cómo llegué al contrario, todos estos caminos se bifurcan y se abren como caminos de acuarela? Ustedes se acuerdan, no sé, agarran una témpera y la tiran al suelo y cuando cae la gota se derrama y forma brazos de colores. Así siento que es un poco la novela. Llegué a Egales, y ahora respondo a tu segunda pregunta, porque yo mandé la novela a muchas editoriales, y esto lo quiero decir. Manuel Gerardo Sánchez no se valió de ningún contacto, de ningún amigo, de un fulanito que llamé para que me presentara a nada. Yo mandé la novela, usted no se puede imaginar a cuántas editoriales. Y en diciembre del año pasado, y lo puedo decir con mucho orgullo, 3 me dijeron que sí. Y una se mostró interesada, al menos me dijo, pásamela, y fue Candaya. Olga Martínez de Candaya me dijo, quiero leerla. Y eso es mucho y es muy difícil, ojo. Y eso se debió porque la novela fue escogida en una convocatoria literaria que formó la Universidad Pompeu y Fabra, que lo dice en la primera página. Olga se me acercó, me dijo, léeme esas páginas. Leí a Olga las páginas delante de todo el mundo y me dijo, pásame la novela. No llegamos a nada, no importa, pero el solo acercamiento con ella y otros editores importantes fue muy importante. Fue realmente bueno, porque además lo hice solito, o sea, yo no llamé, ¿cómo hago? Nada, ¿verdad? O sea, yo era de una intrepidez, de una valentía, y dije, bueno, si les parecerá este loco, y bueno, les pareceré loco, y ya está, y ¿qué pasa? No me van a ver, y si me ven me buscarán por Twitter y se van a dar cuenta que no soy tan loco, pero bueno, igual sí. Entonces, llegué a esta editorial
un poco así. El año pasado terminé el máster del máster de literatura comparada y estudios culturales, que lo hice con una intención literaria, no por una intención académica. Y les voy a explicar por qué. Porque en ese máster están grandes profesores y grandes críticos y además jurados de premio. Por ejemplo, mi profesor, yo tuve como profesor a Pontón, y él ha sido jurado del Herralde 3 veces. Entonces yo me quería como probar. Además, yo no estudié literatura, yo estudié historia y sentía la necesidad de cursar unos estudios filológicos. Entonces, más que académicos, quería como buscar una forma literaria de saber si yo lo que estaba haciendo estaba bien. Y quería que me leyeran figuras importantes. A mí me leyó David Roas, que lo publica Páginas de Espuma. A mí me leyó Pera Bayar, que es crítico de poesía y poeta. A mí me leyó, bueno, Pontón, o sea, mucha gente, bueno, Mary Torres, que fue mi tutora de tesis, que además es una de las personas más importantes en España en cuanto a literatura, género, sexualidad, cuerpo de mujer, cuerpo enfermo, una mujer fantástica. En este máster yo me expuse a estos lectores. La verdad es que me fue muy, muy bien, tuve muy, muy buenas notas. Yo he sido, la verdad, muy buen estudiante toda mi vida. Y mi tutora, Mary Torres, puso de jurado a una doctora en literatura que es venezolana, María Teresa Vera Rojas, y puso de presidente a un escritor ecuatoriano ganador del premio Casa América de testimonios, y él se llama Diego Falconi. Cuando yo estaba exponiendo mi tesis, defendiendo mi tesis de grado, Diego Falconi me dijo al salir: yo estoy interesado en tu trabajo, yo quisiera hablar contigo. Y una semana después nos vimos, ya no como el señor importante que me evaluaba y que además me tenía que calificar, sino como un lector interesado. Entonces me dijo si tenía un manuscrito, si tenía algo terminado, más allá de ese trabajo de tesis que también se interesaron. Es un trabajo, pienso yo, revelador, porque el tema es el sexo anal pasivo como objeto literario. Entonces, le dije que sí, que tenía un manuscrito, se lo presenté, y él a su vez me presentó el manuscrito con la editorial Egales, que es su editorial. A él lo publica Egales. Pasaron meses de mucho miedo, porque yo decía, bueno, yo conozco a Egales porque, bueno, tengo muchos libros de Egales. Gran parte de los textos académicos que usé para mi trabajo de máster, de tesis de maestría, fueron textos de Egales. Y claro, me entusiasmé mucho. Y pasaron como 3 meses, y en diciembre, el 23 de diciembre, una de sus editoras me mandaba un correo diciendo que les interesaba la novela. Bueno, ustedes no se pueden imaginar lo feliz que estaba, porque claro, las otras opciones que ya fue el regalo de Navidad, y tenía otras opciones, pero las otras opciones eran editoriales muy pequeñitas, independientes. Pero ojo, yo dije, no pasa nada, yo estoy comenzando aquí, yo no tengo ninguna ínfulas de ningún tipo, estos son los procesos y los acepto. Pero claro, claro que me engolosiné, y pensar que en lugar de la editorial pequeñita, entrar a una editorial no tan pequeña fue importante, interesante, y estoy muy, muy agradecido. Esto responde a tu pregunta, ¿cómo llegué? Claro. Yo tengo... Y además una editorial especializada, ¿no? Sí. Correcto. Yo tengo una pregunta que de alguna manera la aludiste en la parte anterior, acerca de la tradición sobre las novelas que hablan del tema, digamos, de la sexualidad no convencional, prefiero llamarla así, ¿no? O sea, te podríamos emparentar desde con José Balsa, pasando por Boris Izaguirre, incluso con John Petricelli. O sea, todos han tocado el tema. Pero si tú te pones a ver de la manera que lo han tocado, siempre hay una marginalidad. Lo que me parece interesantísimo, y me atrevo a decir, y Jorge o Kira me corregirán,
la relación entre la temática homosexual y el ámbito de lo militar no ha sido tocada como temática dentro de la novelística venezolana. Es decir, hay ámbitos que han estado vedados como temática para relacionarlos con la sexualidad. ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegaste tú, que eres un gran investigador, investigaste para llegar allí? Porque fíjate, yo me puse a repasar, por decirte por el tema, las novelas, por ejemplo, de nuestro querido Atanasio Alegre, que tocan toda la trilogía de la guerrilla. Yo dije, por aquí, no, de repente se puede asomar, pero es que tú estás asumiendo una doble veda, o sea, estás asumiendo, y una tercera además, que me di cuenta, el tema de las clases sociales como una gran pulsión dialéctica con el tema. O sea, es que es demasiado brillante, o sea, yo no lo podía creer porque la estaba leyendo. Yo oía a Pedro Lemebel, pero veía también a Reinaldo Arenas, o sea, pero a la vez es... Sí. Ok, diste con muchas claves que me parecen sorprendentes porque estuvieron presentes. No hay cierto que las novelas y los textos van pidiendo cosas y se van haciendo, pero hay otras que son que el escritor tiene que verlas con claridad, porque hay una que no son inocentes, que hay un propósito, que hay un objetivo y que son que tienen un empeño y un porqué. Entonces voy respondiendo poco a poco. La novela primero nace de una noticia del país. Fíjense que la novela no habla de Venezuela, la novela está trabajada como una distopía, no está ubicada en ningún lugar específico ni en ningún tiempo histórico determinado. Esa novela puede ser perfectamente en tiempos de la Guerra Fría, 1961, como en 1984, como en 2016, porque de hecho lo digo, no había internet en ese país que no sabemos cuál es, pero que sabemos que está en el trópico. Eso sí queda claro. Entonces, la novela nace porque hay una noticia en Venezuela que me sorprende, que son los ejércitos de la FARC. Estas guerrillas que justamente la comisionada de Derechos Humanos, Bachelet, denunció en su informe y que bueno, los acusa, bueno, de ejércitos, de pequeños ejércitos de exterminio. Eso a mí en su momento, que esto fue en el año 2015, me hizo mucho ruido, me preocupó muchísimo. Entonces, a partir de ese momento, empecé a revisar textos literarios, por eso que me parece muy aguda tu pregunta, para ver qué encontraba. Y lo único que encontraba realmente en la novelística latinoamericana, ojo, en mi pequeño arqueo de fuentes, seguro hay muchos autores más, son algunas referencias a Argentina, México, Chile, Cuba, por supuesto. Entonces, claro, autores que todos hemos leído han estado muy presentes siempre en mí, y tú lo sabes muy bien, Yoyana, Manuel Puig, Lemebel, dijiste a Reinaldo que Chapá, por supuesto. Entonces, claro, todos estos autores son autores que yo he leído y que siento que queda patente el trabajo de la revolución, la homosexualidad, el sexo ligero o fluido, porque yo estoy convencido que los seres humanos tenemos sexualidades fluidas, solo que nos encajonan o nos quieren encajonar en unos conceptos como homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, entre otros, ¿no? Entonces yo dije, esto es, pero ciertamente en Venezuela, a pesar que tenemos grandes autores, bueno, los acabo de nombrar, pero también no olvidemos a Isaac Chocrón, el hombre de la guerra, de la milicia. En Venezuela la figura del militar es sagrada, siempre lo ha sido, como historiador lo digo, la historiografía patria ha elevado siempre a los héroes, y estos héroes son militares, primero los héroes de la independencia, después los caudillos, después de los caudillos los fundadores de la patria moderna, estamos hablando después de Gómez, después los caudillos Gómez, que es quien hace el Estado, digamos, un Estado moderno, muy entre comillas, pero bueno, forma un ejército nacional, bla, bla, bla. Y después vienen otros militares, Eleazar López Contreras, pero es la figura del militar en Venezuela, es una figura incólume, solemne, hasta que llegó el chavismo. El chavismo la depauperó,
el militar dejó esa charretera dorada de gloria para convertirse en algo, bueno, en ser humano que no se puede elevar, que hemos tenido el equívoco de creer que los militares nos van a salvar y que son infalibles y cuyas inteligencias son incuestionables. No. Entonces, se corrompen, son hombres, tienen placeres, gustos, deseos. Yo tenía todo eso en la cabeza. Sí, estaba en mi cabeza y fue sin duda a propósito. Y el elemento del poder. Y era desmontar un poco todo eso. Aquí una periodista que trabaja para The Objective, el diario de Madrid, me dijo, qué interesante cómo hiciste que estos hombres, que son los más hombres, al final se muestran como, bueno, unos hombres que, bueno, si pasa a alguien y les gusta. Había una intención de mi parte de decirles a estos hombres que se creen muy hombres, que no lo son tanto, que no lo son tanto. Que lo son, pero que no lo son tanto. Yo quería aprovechar para que habláramos de lo que, porque lo mencionaste al principio, que no querías que se catalogara tu novela como una novela queer. Sé que tu especialización en la maestría pues tuvo que ver con el estudio pues, de la literatura queer y te has documentado muchísimo en eso. Sí. Pero entonces quisiera que le dieras a nuestra audiencia qué es lo que hace a una novela o catalogarla como literatura queer, porque sabemos que, como dijo Yoyana, pues que algunos autores nuestros, muy pocos en realidad, han rozado o han tocado el tema de la homosexualidad, pero no se les puede catalogar como literatura queer. Entonces, ¿qué es literatura queer exactamente? ¿A qué se le llama eso? Yo creo que sí tenemos, ojo, yo creo que sí tenemos autores queer y no olvidemos nunca la novela Pájaro de Mar por Tierra. Por tierra, exacto. No, eso es algo que eso sienta a mi manera de ver un precedente y como leí hace poco un artículo de Boris Izaguirre para El País justo cuando falleció Chocrón. Boris en ese momento pontifica, Isaac Chocrón creó el primer antihéroe gay de Venezuela. Yo también lo creo, ojo, yo también lo creo. O sea, yo no tengo este ensoberbecimiento de creer que soy el primero. No. Y hay muchos jóvenes ahora poetas jóvenes, narradores jóvenes, más jóvenes que yo, que están haciendo cosas divinas y fabulosas. Yo lo que creo es que unos hemos tenido más oportunidad de ser vistos, o sea, que otros. A mí me publicó en Venezuela.0, que era una editorial importante, que además soy su primer narrador gay en su catálogo, pero bueno, creo que sí, a lo mejor hay otros, pero bueno, que no lo han dicho, pero bueno, digamos que no tiene miedo de decirlo. Ahorita saldrá, no sé, bueno, no los nombraremos para que después me odien. Entonces, lo que quiero decir es que sí los hay, y yo soy incapaz de arrogar en un título que no poseo. Dicho esto, aclaro qué es literatura queer o cómo se podría considerar. Creo que lo primero que hay que hacer es una disyunción, una separación entre teoría queer y literatura queer. La teoría queer es aquel compendio metodológico, aquel sistema metodológico que reúne una multitud de saberes y de corrientes de pensamiento como postestructuralismo, feminismo, decolonialismo, colonialismo, constructivismo. Entonces, claro, hay todos estos corpus teóricos muy importantes, intentan explicar la sexualidad y las relaciones de poder, distribución de trabajo, género y el desmontaje, sobre todo, muy importante, del género como una categoría de naturalización. Somos lo que somos porque la naturaleza es así. No. Todos estos cuerpos teóricos lo que pretenden es explicar que son construcciones sociales, que el género, como cualquier otra cosa, es una construcción social. Una vez que tenemos claro qué es teoría queer, podemos además hacer una distinción, lanzar un brazo extra para ver qué es teoría queer. Porque además la teoría queer también se nutre de la literatura y de la filología. Es decir, la teoría queer estudia y usa la literatura para entender
estos problemas que acabamos de nombrar, como por ejemplo el género. Es decir, la teoría queer perfectamente en su pluralidad, en su divergencia, en su colorido, podría usar perfectamente a Genet, que por supuesto lo ha usado, o André Gide, que es un fundamental. Ellos no son filósofos, ellos no fueron, perdón, filósofos, fueron escritores, pero la literatura queer. Entonces, claro, hay unos coqueteos que de pronto uno piensa, pero ¿será que esto es teoría, literatura queer? Porque no, es que la teoría queer abarca, es muy plural, hace una orgía teórica y una orgía de textos que luego del orgasmo presenta depuradas. Entonces, la literatura queer se podría considerar literatura queer, aquella literatura que se preocupa, que muestra cosas que a la teoría queer le interesa. Por ejemplo, hace poco, Jorge presentó y habló de Camila, Las Malas, esta novela que ha tenido muy buen predicamento, que se ha vendido enormemente, que Camila acaba de ganar este premio de $10,000. ¿Se podría considerar literatura queer? Sí, sí, no, pero sí. ¿Por qué? Porque toca un problema, ¿qué es ser travesti? ¿Cómo se siente el travesti? La teoría queer explicaría. Bueno, si hablamos de Judith Butler, el libro Género en Disputa es glorioso porque ella explica que ella entendió que el género era una construcción justamente cuando vio a un travesti actuar en un escenario. Entonces, de pronto, la literatura queer podría mostrar de forma desinteresada, sin pretensiones explicativas, no es teoría de ideas, es importantísimo. Acabo de escuchar una charla fantástica de un filósofo de l'École Supérieure Normale de París, que decía, no hay nada más aburrido que la literatura de ideas. La literatura queer no pretende hacer ideas, sino que toca ideas, mundos, pieles, mucha piel, de asuntos que sí le interesa teóricamente a la teoría queer. Conceptualmente, perdón, a la teoría queer. Manuel Gerardo, hay una cosa también que me llama mucho la atención de la novela, y es el planteamiento del tema de la formación, la educación, cómo nos forman como hombres, hombrecitos, mujercitas. Y claro, aunque hay algo que comentaste hace un rato, es que la novela no está en Venezuela. Lo que está ocurriendo ahí no está ocurriendo en Venezuela expresamente, pero todos sabemos lo que está pasando ahí y vemos el personaje de Papache, bueno, vemos todos los paralelismos que tú estableces, son evidentes. Pero quería hablar específicamente de ese tema de la educación, ¿no? Cómo nos forman, cómo te fue en tu caso, y qué tan diferentes somos en Venezuela de cómo está ocurriendo esto en otros países. Vale. Comienzo por la pregunta del medio. ¿Cómo fue mi caso? Yo no me escapé de una educación tradicional como cualquier otra persona en Venezuela. Yo vengo de una familia muy conservadora, además muy consciente de su pasado, orgullosa, ¿no? Además, que hacía jactancia de su pasado, y por tanto esperaban de mí unas formas, un comportamiento y unas maneras de andadura que con el tiempo yo fui fracturando y que para mi familia fue muy difícil. No solamente mi familia, los colegios en los que estuve. Entonces, claro, yo no me escapé de, vamos a usar la palabra rigidez o acartonamiento de las formas de cómo debería ser un hombre y una mujer. Solo que yo, de una manera muy natural, y no sé ni siquiera cómo explicarlo, me desembarazaba, como que me iba quitando ropa. Y mi familia, a pesar de sus reticencias y de nuestros enfrentamientos, porque los hubo y fueron muy difíciles, al final todo ese conservadurismo y toda ese ese respingo, ¿no? Se fue como derrumbando. ¿Cómo nos forman? Bueno, nos forman desde el momento que nacemos. Alguien dice, por unos genitales, por algo biológico, porque eso es real, hay unas diferencias biológicas. Esta persona es hombre y esta persona es mujer. Entonces nos dicen desde que nacemos que ser hombre y ser mujer tienen unas formas de desenvolverse, desempeñarse, y esa actuación se repite en el tiempo.
Esto es básicamente Judith Butler, disculpen que me ponga en este momento teórico, o sea, nos enseñan culturalmente, políticamente, socialmente, cómo nos tenemos que comportar y qué espera la sociedad de estas personas que cuando nacen le endilgan un género, y ese género es, para los más tradicionales, su explicación dimana de una razón natural. Entonces, claro, ¿qué es lo que pretendía yo con la novela? Bueno, no, nos enseñan a hacer esto, pero la gente se descubre y se da cuenta que hay días que te sientes muy, muy hombre, pero hay días que no te sientes tan hombre. Y está bien que no te sientas tan hombre, porque te dijeron que tenías que sentirte hombre, te dijeron que tenías que no llorar, dijeron que no podías considerarte guapo, que solamente la belleza era para la mujer, que las mujeres solo merecían ser bien tratadas, y todo eso es una falacia, porque además, en un momento en el que el feminismo lucha tanto para mostrar, sacar, desempolvar, poner luz a la cantidad de feminicidios en el mundo, o sea, todos esos son unas argucias y unas mentiras que yo, y que por supuesto, impelido, nutrido por todo lo que he leído, quería una vez más, como otros miles de autores, decir, es mentira. Entonces, claro, mis personajes en la novela son muy masculinos, pero que después se van descubriendo y se van soltando, que era un poco lo que a mí me pasó. Y no sé si se dieron cuenta que los dos personajes principales o centrales, o que parecen personajes centrales, pero que al final quizás no lo sean tanto, el que parecía más fuerte, John, el que parecía el guerrero, el macho, terminó siendo el más, si se quiere, vulnerable, esa es la palabra, y el que supuestamente era el más amanerado, el más frágil, el más delicado, con ademanes muy pulidos, terminó siendo el espartano, el gran... O sea, hay una evolución de los personajes, y eso fue intencional, por supuesto. Yo quería y quiero, y ojalá que el lector se dé cuenta, que eso que nos dicen en cualquier momento trueca, cambia. Y por eso es que mis personajes como que fluctúan y son muy abiertos. Entonces, claro, hay como los grandes machos, que son todos estos militares despiadados, que asesinan, que coluden, que humillan, que mancillan, que sojuzgan, que aprisionan, pero que también se permiten sus licencias. No son tan como ellos creen que son. Entonces había un propósito de decir, todo eso no es como nos han enseñado. Manuel, a ver si esa explicación tan clara que diste sobre literatura queer y dialogando con tu novela, te interesa el tema del poder, porque, o sea, no escoges militares por casualidad. Y nos acabas de decir que el colonialismo y el poscolonialismo, que son indudablemente formas de organizar el poder, históricas, etcétera, forma parte de la temática queer. ¿Qué tanto te interesa el tema del poder para hablar de esa sexualidad no explorada dentro de un ámbito tan cerrado, tan mitologizado como el militar? Sí, bueno, primero me preocupé mucho por conceptos como, no sé, distribución del trabajo, me preocupé mucho por entender cómo entender sociedades liberales. Yo no pasé por el camino obvio. La gente podría pensar, bueno, él leyó a Marx, estudió a Trotsky, se leyó algunos discursos de Rosa de Luxemburgo. No. Yo no hice nada de eso. Fue todo lo contrario. Yo empecé a leer a Smith, a Popper, a von Hayek, a los grandes liberales. O sea, me preocupé por entender cómo funcionan las libertades, el mercado, y cómo esas relaciones se vinculan inexorablemente al poder, por supuesto. Entonces, aunque no hago un estudio, yo no tengo conocimientos sesudos de poder, lo que tenía era como un propósito no de enlodar, pero sí de fracturar el mito de ese hombre poderoso solo porque ejerce poder y porque ese poder está asociado a la masculinidad, porque eso es una realidad. Se asocia el poder a lo masculino
Eso es así. De hecho, la prueba de eso es que las mujeres no trabajaban, no accedían a puestos de poder, se quedaban en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo íntimo, formando niños en la casa o cocinando. Si querían otra cosa eran consideradas como locas. Una escritora, por ejemplo, era considerada como una aberración. Con leer a Rousseau tenemos páginas valiosísimas, importantísimas de cómo Rousseau veía a las escritoras de la salonería francesas, por ejemplo. Rousseau, que escribió el contrato social. Entonces, claro, se asocia el poder con el hombre y con la hombría. Con la hombría. Entonces, ya que no soy un experto en poder, pero entiendo un poco más el poliformismo del deseo, como alguna vez lo definió Freud, perdón, y entendiendo que el poliformismo del deseo nos abraza a todos, la forma de fracturar ese concepto de poder es fracturando la hombría. Por eso es que mis personajes son lo que son. Manuel, bueno, quiero tocar otro aspecto de tu narrativa que a mí me interesa mucho y me llama mucho la atención, que es tu relación con el lenguaje. El lenguaje que usas en todos tus escritos, o sea, desde lo que he leído tuyo, es siempre orientado a la refinación, a rescatar modismos, a usar arcaísmos, a usar palabras que de repente no son ni arcaicas ni modismos, pero que son palabras que no se usan con frecuencia, que digamos que quizás se usan en otros ámbitos. Caraqueñismos, y es algo que sé que para ti es como una militancia, que es algo que haces o sea, que es algo que es un propósito tuyo también. Bueno, fíjate una cosa, yo siento que, aunque es una militancia, también creo que he tenido algunos desaciertos. A mí no me importa, y esto lo digo abiertamente, a mí no me importa que los críticos literarios en Venezuela me ponderen o no me ponderen, que me aprueben o no me aprueben, que me lean o no. La verdad es que todo eso a mí nunca me ha importado, y lo digo, y si me están escuchando, quizás menos me sigan, menos me lean, porque ya no lo hacen, menos, pero digo esto por el asunto del lenguaje. Editores venezolanos, importantes figuras, me han dicho, oye, es que tú tienes un ritmo muy bueno, tus historias son muy interesantes, cuentas cosas que nadie cuenta, y que en nuestra narrativa no están, pero el asunto del lenguaje, y se lo toman siempre como, bueno, pero el asunto del lenguaje, no sé, y tal. Bueno, sí, hay un empecinamiento de mi parte de llegar a la exactitud de la palabra, al sonido, a lo excesivamente amanerado, porque bueno, yo soy una persona amanerada, porque pienso en la sofisticación y porque además trato de buscar en las palabras lo bello que no están en mis historias, porque todas mis historias, quienes me han leído saben que yo no cuento cosas lindas, yo cuento abusos, cuento violaciones, cuento incestos, cuento maltratos. Entonces busco a través del lenguaje amanerar todo este horror, hacerlo todo un volante bordado para que ese horror no sea tan horroroso, sin dejar de reconocer que es un horror. Ahora bien, es cierto que por momentos le he puesto más azúcar. Y hay cosas que tampoco, hay cosas tan dulces que no se pueden comer. Entonces, en el revuelo de los insectos, y ojalá se hayan dado cuenta, hay una depuración. Es un libro que está escrito con puntos y seguidos, párrafos que están verbo, sujeto, predicado. O sea, es un libro que me preocupé por llegar a un lenguaje preciso, delicado, que no tuviera demasiado volante, demasiada floritura, pero sin dejar de usar ese lenguaje que para mí es importante, que es una cuestión de bandera y de militancia, como dijiste tú. Pero este es un libro, y podemos hacer un ejercicio, mira, página 55.
Miren lo que dice, no, porque esto es un diálogo, ahí no se vale. Página 350, todos y cada uno de sus colegas, hediondos acerrín y a queso agrio, merecían al menos una de sus lubricidades. Disimulado, al menos de eso se convencía de que nadie se daba cuenta, examinaba con pornográfica fijación cómo el sudor recorría por las espaldas hasta confluir en los manglares de sus nalgas. Ahí no hay nada, sino una imagen correcta, precisa. Entonces sí, Yoyana, Jorge, y por supuesto Kira, que me hace la pregunta y me encanta que me la hayas hecho. Tengo una militancia, tengo unas banderas que para mí son muy importantes, pero también entiendo que pasé por momentos literarios y que yo tenía que construirme y que yo tenía que primero buscar mi voz, que la tengo y la defiendo a horrores. No la voy a cambiar, señores, no quiero, porque hacerlo de otra forma sería impostar, sería escribir de una forma que no soy yo. Pero a ustedes que me criticaron también les quiero decir, les reconozco el punto. A veces hay excesos, solo a veces, que no son, hay excesos que hacen daño. Pero bueno, o sea, a mí realmente me parece esto un punto muy positivo de tu trabajo. O sea, a mí me gusta este ejercicio que tú haces de rescatar estas palabras, de usar esa sofisticación en tu literatura, porque bueno, creo que además, o sea, tú hablas así. O sea, no es que lo estás inventando, o sea, no es un artificio, ¿entiendes? No es una impostura de mi parte. No es una impostura, tú hablas así. Entonces, a mí me gusta leer eso en tu literatura y realmente pienso que además tiene el valor justamente de rescatar eso, palabras, vocablos, que de repente, me gusta, mira, sí, a mí me gusta mucho lo que correcto, me gustó mucho una lectura de una periodista aquí en España que dijo, hay como un costumbrismo del lenguaje de la literatura de Venezuela costumbrista, de otros, sí, claro, porque yo leí a Rómulo Gallegos, yo leí a Uslar Pietri, los leí, o sea, no son textos ajenos. Entonces, claro, sí hay en ese lenguaje hay unas conexiones, y esto es importante y cierro porque sé que lo tenemos que despedir, con una tradición literaria, pero moderna. Señores, es imposible que el que lea este libro diga que esto es un libro refractario o que es un libro del siglo XIX. No, para nada. O sea, aquí hay una depuración y sí lo digo y estoy muy contento de lo que he logrado y porque además este es el camino por el que estoy andando en la escritura de mi nuevo libro. Muchísimas gracias. Este es un libro de su tiempo, Manuel Gerardo, y puedes tener plena confianza de eso. Lamentablemente, bueno, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, sabes que fue un gusto tenerte aquí en Librería Sónica, Manuel Gerardo. Muchísimas gracias a ustedes tres, Yoyana. Mi cariño es inmenso y desbordante, lo sabes. Kira es una persona muy importante para mí porque Kira me ayudó. Este libro está, y disculpen que me ponga un momento cursi y que no es porque quiera endulzar la píldora, pero Kira está muy presente en este libro porque me ayudó a dar el paso y solo ella sabe que es así. Ella me impelió, me concitó, me empujó a lánzate, lo tienes que hacer. Y aquí está el resultado. Estoy muy contento. El libro se presentará pronto y haber estado con ustedes es una forma de decirles a todos los venezolanos que yo estoy allí. O sea, en este momento estoy escribiendo acá, pero no estoy acá, estoy allá con ustedes. Qué gusto, Manuel Gerardo. Recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles Ian Bruno Martínez y Néstor Tobar, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @KiraKar, Yoyana Humada, @Yoyau, y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó
Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.